Con su venia, diputada presidenta. Adelante. Seamos honestos, compañeras y compañeros del PRIAN. Lo que a ustedes les molesta es que el grupo parlamentario de Morena y la coalición Juntos Hacemos Historia estamos poniendo por enfrente los sentimientos de la nación y estamos dejando muy atrás en el pasado los privilegios de la oposición. Y sí, señorita Margarita Zavala, sígase riendo. Así seguramente se rió cuando sucedió el caso de ABC, donde no hubo justicia para las víctimas, donde no hubo justicia para las familias. Hoy vienen aquí y se llenan la boca a hablar de justicia. ¿Cuál justicia? Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sexenio del borracho de su marido Felipe Calderón, cuando instituyó la figura del arraigo en la Constitución, lo que dijo la Suprema Corte de Justicia fue que era una reforma constitucional y que no podía hacer nada. Y sí, sigan gritando, griten muy fuerte para que los escuchen, porque hoy son una minoría gracias al pueblo de México, una minoría ruidosa que está pagando el precio de la historia, de todo el daño que hicieron. Vienen aquí y hablan de justicia. Quiero refrescarles la memoria porque si a lo mejor es el 10 de mayo me excedo mucho, pero ¿no recuerdan que hoy se cumplen 19 años de la catástrofe de Pasta de Conchos? Sí, de esas 63 familias de mineros que a ustedes no les importó, de esas familias que hoy nos miran y que siguen sufriendo porque aquel que es el responsable nunca hubo justicia. Ese responsable sigue en libertad y yo me pregunto, ¿será porque es uno de los hombres más ricos de México? ¿O será porque el Poder Judicial, como siempre, fue ciego y fue justo, pero solo para aquel que tenía dinero para pagarlo, solo para aquel que tenía dinero para comprar sus favores, pero no para las víctimas, no para las familias? ¿Ustedes hablan de justicia? Claro, de la justicia y la impunidad que tenían con el Poder Judicial, porque claramente ustedes tenían un contubernio con ellos. Sino, ¿cómo olvidar que su secretario de Seguridad Pública, que en vez de combatir la inseguridad se aliaba con los delincuentes, fue liberado y exonerado de todo delito porque dijeron que no había enriquecimiento ilícito? Y no solo con eso, sino que también a su esposa le liberaron las cuentas, aún cuando estaba siendo investigada por lavado de dinero. Lo que a ustedes les pesa es eso, que el amparo ya no será utilizado por unos cuantos, que ya no será utilizado por aquellos que se sentían dueños de México y del privilegio, que hoy la justicia estará a favor de ese pueblo que estuvo abandonado, de ese pueblo que ahora por arte de magia la oposición ve y escucha. Tantos milagros ha hecho la Cuarta Transformación que ahora los que nunca ven, ahora sí miran, y los que nunca escucharon, ahora sí escuchan, pero nunca escucharon a las familias de desaparecidos, de mujeres asesinadas, de los 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza que extinguieron, y ahí no les importó la justicia, y ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que no había ningún tema de suspensión. Ahí callaron y no dijeron nada. Ahí eran cómplices del Poder Judicial y hoy vienen aquí con el descaro de decir que les importa la justicia. Mejor digan que lo que les molesta también a sus partidos machistas y misóginos, porque decían que las mujeres éramos lavadoras de dos patas, y lo dijo el expresidente, también el señor y esposo de la señora que hoy está en un curul, pues ¿qué decían de las mujeres? Que éramos lavadoras de dos patas. Y hoy les molesta que las cosas se dicen con A y la reforma trae juezas, ministras, magistradas con A, así como tenemos a la primera mujer presidenta de izquierda, y aunque les duela, Claudia Sheinbaum es presidenta de la izquierda, una mujer que le está dando continuidad al segundo piso de la transformación, esa transformación de un país que ustedes vendieron, que ustedes concesionaron, que se vendieron con las transnacionales cuando hubo la reforma energética y tampoco hubo justicia. Ustedes se quedaron callados y nada más porque llegó la Cuarta Transformación, diputada, porque si no, hasta su madre la hubieran concesionado, porque si hubieran tenido tiempo hasta eso, hubieran hecho. Qué bueno que llegamos nosotras y nosotros. Hoy viene un lenguaje incluyente, viene paridad, porque las señoras del PRIAN que defienden al feminismo nunca lo defendieron antes, aun cuando gobernaron más de 70 años, en 200 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación apenas si tuvo la participación de 3 o 4 mujeres, cuando defendieron el feminismo y a las mujeres. Así que no vengan a engañar con eso. A las mexicanas y a los mexicanos que nos escuchan, hemos legislado para que la justicia esté en sus manos, para que el 1 de junio decidan el Poder Judicial que represente los intereses de
del pueblo y no de una oligarquía, no de la oposición, porque Tiempo, basta diputada. de impunidad, basta de corrupción. ¡Que viva la nueva reforma al Poder Judicial! ¡Que viva la Cuarta Transformación! Y que muera la corrupción que está ahí en el lado de la derecha del prianismo. Con esta intervención se cierra el plazo para el registro de reservas. La diputada Margarita Zavala ha solicitado la palabra. ¿Con qué objeto, diputada? Para alusiones personales. Adelante, un minuto. No me referiré, desde luego, a la bola de insultos y de mentiras con la que acostumbra esta diputada a presentarse en la tribuna contra toda una oposición solo por el hecho de pensar distinto. Se refiere así a nosotros, pero la verdad es que han acabado con el juicio de amparo, han acabado con las defensas que tienen los ciudadanos y las ciudadanas contra los actos de autoridad. Por supuesto que estaremos diciendo una y otra vez que han decidido darle más poder a los ricos, han obligado a comunidades indígenas, a ciudadanos con menos oportunidades, a los más pobres de este país a contratar abogados de los que dicen estar en contra, pero que hoy les regalan el poder judicial. Hoy la Suprema Corte de Justicia está, desde luego, en el mayor riesgo posible porque le han quitado la independencia judicial al Poder Judicial, que, por cierto, un juez no tiene por qué representarlos, ni ustedes ni a nadie. Lo que tiene que hacer es dictar justicia. Yo no quiero que me represente ningún juez, ninguna ministra, ninguna magistrada. Lo que quiero es que sea independiente, para que de verdad le dé a cada quien lo suyo. Mucho tienen que aprender de la historia de nuestro país y de la historia de los partidos políticos que estamos ahorita en la oposición. Muchas gracias.